Como le dije al inicio, normalmente este ejercicio son muy raras las veces que el ingeniero lo mete en el examen final, es para un repechaje esto. Así que igual lo vamos a realizar por si alguna vez se le ocurre meterlo esto. Ya, entonces es un ejercicio con una estrella, cuenta con 4 generadores, sus transformadores respectivos que son 4 y tiene su impedancia o sus conexiones a tierra, ya por así decirlo. Tiene también 4 líneas. Esta línea de acá abajo, en el medio, que es el punto número 3, vendría a ser un nodo y su cortocircuito se ubica en el punto base número 3. ¿Listo? Entonces lo primero que tenemos que hacer es asumir los valores base. Entonces decimos, vamos a comenzar con la potencia. La potencia del generador, nuestra potencia del generador sería igual a la potencia base. Entonces nuestro generador principal será el generador número 1. Y la potencia base está en el punto número 1. Entonces, eh, por si acaso los datos del generador 1 y del transformador 1 van a ser los mismos tanto para todos los generadores y los transformadores. Y lo mismo las líneas, su resistencia de longitud vienen a ser las mismas para todas las líneas correspondientes. Lo único que va a cambiar va a ser la longitud o distancia de las líneas. En este caso podemos ver que la línea número 1 su distancia es 80 kilómetros, de la línea número 2 también es 80 kilómetros, y en la línea número 3 y en la línea número 4 cambian, que serían 100 kilómetros. De ahí la resistencia de longitud vienen a ser las mismas. ¿Listo? Entonces, asumimos los valores bases y decimos que la potencia del generador, nuestro generador 1, será igual a la potencia base. Y la potencia base es el punto 1 y el base se encuentra en el punto 1. Entonces, ¿cuánto es la potencia del generador? Es 20 megavoltios amperes. 20 megavoltios amperes será igual a la potencia base, que esto está en la potencia base 1, el punto número 1. Y lo mismo viene a aplicar con el voltaje. Decimos que el voltaje del generador será igual a, ¿cuánto es el voltaje del generador? Es 15 kilovoltios. Será igual al voltaje base, y el base está en el punto número 1. Voltaje será igual al voltaje base, y el voltaje base se encuentra en el punto número 1. Hasta ahí tenemos nuestro primer punto, que serían los valores base. Punto número 2. Tenemos que realizar los cálculos de las tensiones base. Para realizar el cálculo de las tensiones base nos vamos a enfocar solamente en nuestros transformadores. En este caso tenemos 4 transformadores. ¿Y qué es lo que, qué es lo que calculamos aquí? Vendrían a ser los voltajes bases restantes, porque recuerden que tenemos que sacar en todos los puntos, menos en este nodo, porque simplemente es una conexión para todos nuestros generadores y los transformadores y las líneas correspondientes. ¿Listo? Entonces, comenzamos con el transformador número 1. Transformador 1. Para eso vamos a aplicar la fórmula de relación de voltaje, que sería K del transformador 1 es igual a voltaje 1 sobre voltaje 2. Será igual a, recuerden siempre, 1 sobre 2, va a ser 4 sobre 5, 6 sobre 7 y 8 sobre 9. Entonces, estamos en nuestro transformador número 1. Sería voltaje 1 sobre voltaje 2, será igual a voltaje base 1 sobre voltaje base 2. ¿Listo? Ahora, verificamos los datos, cuáles son los datos que tenemos. Tenemos el voltaje 1, efectivamente lo tenemos. Nos vamos al transformador 1 y verificamos las tensiones. Tenemos una tensión baja y una tensión alta. Recuerda que estas son las tensiones. En este caso, el voltaje número 1 vendría a ser el 15 kilovoltios. Y el voltaje número 2 vendría a ser el 69. ¿Listo? Ahora, ¿tenemos el voltaje base 1? Sí, lo tenemos. Es el que sacamos en nuestro voltaje base, en nuestros valores base. En este caso, el voltaje base 1 es 15 kilovoltios. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que buscar? El voltaje base 2. Entonces, ese es el que tenemos que despejar. Voltaje base 2 será igual, como está dividiendo pasa directamente a multiplicar y nos va a quedar voltaje base 1 sobre voltaje
sobre voltaje 1 multiplicado por el voltaje 2. Un momento. Listo, despejamos el voltaje base 2 pasa a dividir, el voltaje 1 que está multiplicando pasa a dividir y el voltaje 2 que está dividiendo pasa a multiplicar. Listo, entonces como todos son valores, directamente vamos a reemplazar. Voltaje base 1, ¿cuánto habíamos dicho que es? 15 kilovoltios. 15 kilovoltios. Sin unidades vamos a ponerlo. El voltaje 1, ¿cuánto habíamos dicho que vale? 15 kilovoltios también. Multiplicado por el voltaje 2. ¿Cuál es el voltaje 2? Es el 69 kilovoltios. Estas son las tensiones, recuerden. Tensión baja, tensión alta. Entonces, 69, el voltaje 2, 69 kilovoltios. Se simplifica el 15 con el 15, queda 1 y entonces nos va a dar 69 kilovoltios. Que el voltaje base 2 es 69 kilovoltios. Ahora bien, aquí viene una explicación. El voltaje base 2 será igual desde este punto número 2, llega hasta este nodo, pasa hasta el punto número 4. Desde ese mismo nodo, el voltaje del base 2 será igual hasta el voltaje 7 y el voltaje base 8. Este nodo no lo cuenta. Este es solo un nodo que une a todo esto. No lo tiene que contar. ¿Listo? Pero igual le tiene que poner un punto. Entonces, el voltaje base será igual en el punto número 7, en el 8 y en el 4. El 3 no lo toman en cuenta porque, como les dije, simplemente es un nodo que va a unir todo esto. ¿Me entienden? Entonces, decimos que será igual al voltaje base 7 será igual al voltaje base número 8 y esto sería igual al voltaje base número 4. Y listo, ya terminamos entonces el transformador número 1. Ahora pasamos al transformador número 2. Lo mismo, aplicamos la fórmula de relación de voltaje. K del transformador 2, esta es la fórmula de relación de voltaje. Será igual al, nos vamos al transformador 2, va a ser 4 sobre 5, voltaje 4 sobre voltaje 5. Voltaje 4 sobre voltaje 5. Esto será igual al voltaje base 4 sobre el voltaje base 5. Ahora bien, verificamos los datos que tenemos para reemplazar. ¿Cuánto vale el voltaje 4? Verificamos si lo tenemos. Efectivamente lo tenemos. El voltaje 4 vale 69 y el voltaje 5 es 15 kilovoltios. Los voltajes que tenemos son las tensiones. Entonces, ya tenemos el voltaje 4, tenemos el voltaje 5. ¿Tenemos el voltaje base 4? Sí, lo tenemos, el que acabamos de sacar en el transformador número 1. Entonces, el que tenemos que hallar vendría a ser el voltaje base 5. Entonces, reemplazamos. Hemos hecho despejamos, perdón. Voltaje base 5 será igual. El voltaje base 5 que está dividiendo pasa a multiplicar. El 4 baja encima del voltaje base 4. Voltaje base 4 sobre el voltaje 4 multiplicado por el voltaje 5. Y listo. Ya está despejado. Ahora directamente vamos a reemplazar. ¿Cuánto vale el voltaje base 4? Vale 69 kilovoltios. ¿Cuánto vale el voltaje 4? Nos vamos al gráfico. El voltaje 4 vale 69 kilovoltios. Habíamos dicho que lo vamos a poner sin unidades. Por el voltaje 5. ¿Cuánto vale el voltaje 5? 15 kilovoltios. Entonces, se simplifica 69 con 69 y esto nos va a quedar 15 kilovoltios. Ya sacamos el voltaje base en el transformador 2 que nos faltaba. Ahora pasamos al transformador número 3. Lo mismo, volvemos a aplicar la fórmula de relación de voltaje. K del transformador 3 será igual a 6 sobre 7. Voltaje 6 sobre el voltaje número 7. Esto será igual al voltaje base 6 sobre el voltaje base 7.
Entonces, verificamos los datos que tenemos nuevamente para ver qué es lo que necesitamos buscar aquí. ¿Tenemos el voltaje 6? Sí. ¿Tenemos el voltaje 7? También lo tenemos. ¿Tenemos el voltaje base 6? ¿Tenemos el voltaje base 6? No, no lo tenemos por ningún lado. ¿Tenemos el voltaje base 7? Efectivamente lo tenemos, es el que sacamos en el transformador número 1. El voltaje base 2 sería igual al voltaje base 7, voltaje 8 y voltaje 4. Recuerden, este es un nodo, simplemente que une todo esto. Entonces, el que tenemos que despejar es el voltaje base 6. Entonces, voltaje base 6 será igual al voltaje 6 sobre voltaje 7 multiplicado por el voltaje base 7. Todo es dato, entonces directamente vamos a reemplazar. ¿Cuánto vale el voltaje 6? 15. Sobre el voltaje 7, 69 kilovoltios. Multiplicado por el voltaje base 7. ¿Cuánto vale el voltaje base 7? Habíamos dicho que vale 69 kilovoltios. Entonces esto nos va a quedar que el voltaje base 6 vale 15 kilovoltios. Ahora pasamos al transformador número 4. Lo mismo, volvemos a aplicar la fórmula de relación de voltaje. Cada transformador número 4 será igual, nos vamos al transformador número 4 y será voltaje 8 sobre voltaje 9. Voltaje 8 sobre voltaje número 9. Esto será igual a el voltaje base 8 sobre el voltaje base 9. Entonces, lo mismo, volvemos a verificar los datos que tenemos en el gráfico. ¿Tenemos el voltaje 8? Sí. ¿Tenemos el voltaje 9? Sí. ¿Tenemos el voltaje base 8? Sí, lo tenemos en nuestro transformador número 1. Tenemos cuánto el voltaje base 8. Y el que tenemos que encontrar entonces será el voltaje base 9. Entonces despejamos el voltaje base 9. Será igual. El voltaje base 9 está dividiendo, pasa a multiplicar. Nos va a quedar voltaje base 8 sobre el voltaje base 8 pasa a dividir y el 9 pasa a multiplicar. Voltaje 9. Entonces, ¿cuánto vale el voltaje base 8? Aquí lo tenemos aquí arriba, vale 69 kilovoltios. 69. 69 sobre el voltaje 8. El voltaje 8 vale 69 también. Multiplicado por el voltaje 9. ¿Cuánto vale el voltaje 9? Vale 15. Un ratito. Ya, entonces esto nos queda 15 kilovoltios. Entonces ya tenemos todos nuestros voltajes bases. Tenemos el voltaje base 1, tenemos el voltaje base 2, tenemos el voltaje base 4, el 5, tenemos el 6, el 7, el 8 y el 9. Ya tenemos todos los voltajes base. Recuerden que este 3 no se cuenta porque simplemente es un nodo que está uniendo todo esto. ¿Listo? Ahora bien, paso número 3. El cálculo de impedancias. Ya que sacamos los voltajes base, tenemos que sacar nuestras impedancias base. La fórmula de impedancia base se cuenta desde todos los puntos también, al igual que los transformadores. La fórmula dice que será el voltaje base correspondiente, en este caso el voltaje base 1, elevado al cuadrado, sobre la potencia base. Entonces, directamente aquí vamos a reemplazar porque ya todo es dato. Será el voltaje base 1, ¿cuánto es? Vamos al punto número 1 y el voltaje base 1 es 15 kilovoltios. 15 por 10. Hay que hacer desaparecer el kilo, entonces 15 por 10 elevado a 3 y como la fórmula lo dicta, tiene que estar elevado al cuadrado. Sobre la potencia base. ¿Cuánto vale la potencia base? Ya tenemos la potencia base, 20 megavoltios amperes. 20 por 10 elevado a 6 para hacer desaparecer el mega junto con su respectiva unidad.
Ya, entonces, con su respectiva unidad del voltaje base, como está elevado al cuadrado, es voltio, entonces directamente lo vamos a poner afuera y será voltios al cuadrado. ¿En cuánto le sale esto? ¿Pueden sacarlo con la calculadora? $11.25. Listo, 11,25 y sus unidades será ohmio. Ya tenemos la impedancia base 1. Ahora tenemos que hallar de la impedancia base 2. Tenemos que hallar en realidad de todos los puntos en sí. Impedancia base 2, lo mismo. Voltaje base 2 elevado al cuadrado y sobre la potencia base. Ahora bien, vamos a reemplazar directamente. Entonces el voltaje base 2, verificamos cuánto vale el voltaje base 2. Dice que vale 69 kilovoltios. 69 por 10 elevado a 3 para hacer desaparecer el kilo elevado al cuadrado como lo dicta la fórmula. Y sabemos que la potencia base, como sacamos la impedancia base 1, la potencia base será 20 por 10 elevado a 6 voltios amperes. Y el voltaje base, su unidad es voltios al cuadrado. ¿Cuánto sale esto? La impedancia base 2. 238,05. Ohmio. Ahora bien, aquí aplica lo mismo en que hicimos en el cálculo de las tensiones base del transformador número 1. Será igual al voltaje base 7, al voltaje base 8 y al voltaje base 4. ¿Listo? Lo mismo que sacamos en el cálculo de las tensiones base, en el transformador número 1. Entonces, decimos que la impedancia base 2 sería igual a la impedancia base 7, que también sería igual a la impedancia base 4, será igual a la impedancia base 8. ¿Listo? ¿Será que puede apagar su micrófono? ¿Quién es? Ya. Entonces ya tenemos del 7, del 4 y del 8. Como les había dicho, no estamos sacando del 3 porque simplemente es un nodo que está uniendo todo esto. ¿Listo? Pero igual tienen que numerarlo. Entonces ya tenemos del 4, del 2, del 4, del 7 y del 8. Entonces hay que sacar de la impedancia base 5. Del 5. Entonces reemplazamos datos. El voltaje base 5, ¿cuánto vale? Lo sacamos en el transformador número 2, vale 15 kilovoltios. 15 por 10 elevado a 3 sobre la potencia base, que ya sabemos cuánto vale, 20 por 10 elevado a 6, junto con sus unidades, voltios amperes, y el voltaje, los voltajes base es unidad de voltios al cuadrado. Es lo mismo que yo ponga acá voltio, igual va a salir el voltios al cuadrado. Listo. Podemos ver que los valores son los mismos que nuestra impedancia base 1, entonces damos por entendido que el resultado de esto es 11,25 ohmios. ¿Listo? No tenemos que sacar nada con la calculadora, porque son los mismos valores que tenemos en la impedancia base 1. Entonces ya tenemos del 4, del 5, del 7 y del 8. Nos falta del 6 y del 9. Entonces, impedancia base 6. Reemplazamos datos. Voltaje base 6. ¿Cuánto vale el voltaje base 6? Vamos al transformador número 3 y el voltaje base 6 vale 15 kilovoltios. Entonces, 15 por 10 elevado a 3. Todo esto elevado al cuadrado como lo dicta la fórmula. Sobre la potencia, la tenemos que la potencia vale 20 por... Uy, perdón. 20 por 10 elevado a 6. Sus unidades. Estoy olvidando las unidades. Voltios al cuadrado. Lo mismo, tenemos los valores repetidos. Entonces entendemos que el resultado será 11,25 ohmios. Ya. Tenemos entonces la impedancia base 1, de la 2, del 4, del 5. Tenemos del 6, del 7, del 8. Entonces nos falta de una impedancia más, que sería la impedancia base 9.
¿Listo? Entonces, la fórmula de impedancia, como les dije, es el voltaje base elevado al cuadrado sobre la potencia base. Entonces, en este caso estamos buscando la impedancia base 9. Verificamos cuánto vale el voltaje base 9. Es 15 kilovoltios. 15 por 10 elevado a 3. Todo esto elevado al cuadrado junto con su respectiva unidad, que sería voltio al cuadrado. Sobre la potencia base, que va a ser 20 por 10 elevado a 6 voltios amperes. Entonces verificamos y son los mismos datos. Entonces damos por entendido que el resultado de esto será 11,25 ohms. Ahora bien, ya terminamos entonces el cálculo de las impedancias. Vamos a ir por el cálculo de los valores por unidad. Y esos valores por unidad abarcan todos los que sean los generadores y los transformadores respectivamente. Entonces, paso número 4, cálculo de los valores por unidad. Vamos a ponerle aquí generadores y transformadores. Vamos a comenzar con los generadores. Generador 1. Aquí no vamos a tardar mucho porque si vamos a la página número 1, o sea, aquí en la hoja, yo les había dicho que los valores del transformador 1 y los valores del generador 1 van a ser los mismos para los generadores y los transformadores. Así que vamos a sacar de uno y damos por entendido que son todos los valores para los mismos. Solo que acá en los transformadores va a cambiar de dónde salen, por decirle, un valor viejo o nuevo. Eso lo vamos a ver ahora. ¿Listo? Lo mismo con las líneas. Cada línea tiene su distancia correspondiente y lo que se va a repetir va a ser la resistencia de longitud. ¿Listo? Va a ser para las 4 líneas que tenemos. Entonces comenzamos con el generador 1. La fórmula es x del generador 1 nuevo puntos por unidad será igual x del generador 1, la pérdida o secuencia del generador 1 que está en porcentaje sobre 100 multiplicado por el voltaje del generador viejo sobre el voltaje del generador nuevo. Todo esto elevado al cuadrado multiplicado por la potencia del generador nuevo sobre la potencia del generador viejo. Listo. Entonces directamente vamos a reemplazar datos. Decimos x del generador 1 nuevo puntos por unidad será igual a siempre vamos a comenzar con la secuencia positiva, recuerden. Vamos a la hoja y verificamos. Estamos en el generador número 1. La secuencia positiva es 20%. Entonces será 20 sobre 100, como está en porcentaje, multiplicado por el voltaje del generador viejo. Recuerden que todos los valores viejos son los que tenemos en el gráfico y los nuevos los que sacamos desde el punto número 1 para abajo. Entonces, ¿cuál es el voltaje del generador viejo? El que está en el gráfico. El voltaje del generador viejo es 15 kilovoltios. Entonces, 15 sobre el voltaje del generador nuevo. ¿Cuál es el voltaje del generador nuevo? El del número 1 será el voltaje base en el punto número 1. Lo tenemos. Es 15 kilovoltios también. Entonces, todo esto estará elevado al cuadrado. Multiplicado por la potencia del generador nuevo. En este caso, la potencia del generador nuevo es el que tenemos en el punto número 1, que es la potencia base. En este caso es 20 megavoltios amperes. 20 sobre la potencia del generador viejo. ¿Y cuál es la potencia del generador viejo? Es el que tenemos en el gráfico. En este caso también es 20 megavoltios amperes. ¿Listo?
Entonces recuerde, comenzamos con la secuencia positiva. Entonces lo único que tenemos que reemplazar es el valor de la secuencia del generador. En este caso vamos a verificar cuántos son sus valores, porque después todo se mantiene. ¿Listo? En el negativo vemos que es 50% y en el neutro es 108%. Entonces cambiamos de 20 a 50 y el neutro 108%. ¿Listo? Entonces decimos en la secuencia positiva del generador 1, nuevo, puntos por unidad. Vamos a dejarlo ahí, puntos por unidad. ¿Alguien puede sacar cuánto vale el resultado? La secuencia positiva. De los tres, si puede sacarlo y me lo dicta. 0,2 daría el 1. Ya, imaginario 0,2 puntos por unidad. ¿Del negativo cuánto da? 0,5. Imaginario 0,5 puntos por unidad. ¿Y el neutro? 1,08. Puntos por unidad. Ahora bien, a esto quería llegar yo, al generador número 2. Generador 2. Ya. Aquí quería llegar. Como les había dicho al inicio, los valores de nuestro generador serían igual para todos los generadores. Entonces, básicamente no van a salir los mismos resultados para la secuencia. Pero aquí tiene una explicación. Para cuando ustedes hagan los demás, como no estamos sacando valores nuevos ni viejos, tanto como para la potencia como para los voltajes, en los demás, en los otros tres generadores, en el 2, en el 3 y en el 4, los valores que tenemos de la potencia y el voltaje se van a repetir. Entonces, sería la secuencia sobre 100, porque está en porcentaje, y como en los otros generadores no sacamos valores nuevos ni viejos, los valores que tengamos en nuestros generadores y en nuestros generadores se van a repetir. Entonces se va a repetir la potencia y el voltaje. Básicamente va a ser lo mismo que esto, no tienen que sacar nada más. Listo, entonces no sacamos valores ni viejos los y esto aplica para los otros para todos los generadores restantes. C, 3 y 4. ¿Listo? Entonces ahí nomás lo dejamos. Entonces los valores del generador 2, 3 y 4 van a ser los mismos. Van a ser los mismos, entonces los resultados van a ser los mismos porque no está cambiando nada. Básicamente son los mismos valores para los otros tres generadores. Su potencia va a ser 20 y el voltaje va a ser 15 kilovoltios. Cuando llegamos a los transformadores, ahí sí va a cambiar la cosa. ¿Listo? Entonces, ¿dan entendido por esto o quieren que lo haga así completo? Para que lo haga largo. ¿Se entiende? Listo. Recuerden siempre, como no estamos sacando valores nuevos ni viejos, los valores del voltaje y de la potencia se van a repetir. Entonces llegan a esta fórmula y van al gráfico y copian el valor del voltaje en ambos lados, arriba y abajo, en el numerador y denominador. Y lo mismo con la potencia. Solo que ustedes en su examen tienen que hacerlo paso por paso, no pueden omitir esto. Si no, el ingeniero se molesta. Yo lo estoy omitiendo porque estamos haciéndolo por Meet. Bueno, entonces ya que se dio a entender esto, pasamos a los transformadores. Tenemos que comenzar con el transformador número 1. ¿Listo? Entonces, nos vamos al transformador 1 y aplicamos la fórmula que sería, está, ya. Aplicamos la fórmula que sería X de transformador 1, nuevo, puntos por unidad, será igual a la secuencia
del transformador que está en porcentaje sobre 100 multiplicado por el voltaje del transformador 1 viejo sobre el voltaje del transformador 1 nuevo. Todo esto elevado al cuadrado multiplicado por la potencia del transformador 1 nuevo sobre la potencia del transformador 1 viejo. Vamos a copiar esto aquí. Ya. Entonces comenzamos con la secuencia positiva. Secuencia positiva, vamos al gráfico y verificamos. Nos vamos al transformador número 1 y verificamos la secuencia del transformador 1. La secuencia positiva es 10%. Entonces reemplazamos 10 sobre 100 multiplicado por el voltaje del transformador 1 viejo. Entonces, ¿cuál habíamos dicho que son los valores viejos? Son los que tenemos en nuestro gráfico. En este caso, el voltaje del transformador 1 viejo va a ser nuestro voltaje 1, el que tenemos en nuestra extensión. Y habíamos dicho que el voltaje 1 es el 15 y el voltaje 2 es el 69. Entonces, nuestro voltaje viejo será el 15. Entonces, reemplazamos 15 sobre el voltaje del transformador 1 nuevo. ¿Cuál es el voltaje nuevo que sacamos aquí? Es el que sacamos de nuestro punto 1, que vendría a ser el voltaje base. En este caso es 15 kilovoltios. Entonces reemplazamos 15, todo esto elevado al cuadrado, los voltajes, multiplicado por la potencia del transformador 1 nuevo. ¿Cuál es la potencia que sacamos aquí? La nueva es la potencia base. En este caso es 20. Sobre la potencia del transformador 1 viejo. ¿Cuál es la potencia del transformador 1 viejo? Es el que tenemos en nuestro gráfico. Y verificamos y es 25 megavoltios amperes. Ahora tenemos que sacar para las otras dos secuencias su resultado. Reemplazamos y verificamos los valores de las secuencias del transformador 1. En el negativo se mantiene 10% y en el neutro es 45%. En el neutro es el que va a cambiar. ¿Alguien puede sacar los resultados de eso? ¿Cuánto sale? En la secuencia positiva, en el negativo y en el neutro. En la positiva haz imaginario 0,08. Ya. En el neutro, en el negativo, ¿cuánto da? Igual lo mismo, porque es Lo 10%. mismo. Listo. Ujú. 8 puntos por unidad. En el neutro, ¿cuánto El da? 0,32. Ya. Listo, ya tenemos entonces los tres valores de nuestro transformador para la secuencia positiva, la negativa y en el neutro. Pasamos al transformador número 2. Transformador 2. Lo mismo que en la primera fórmula. X de transformador 1, o sea, en su secuencia sobre 100, multiplicado por el voltaje del transformador 2 viejo sobre el voltaje del transformador 2 nuevo, elevado al cuadrado y las potencias. Entonces, verificamos la secuencia, es la misma la secuencia. Entonces, 10%. Será 10 sobre 100 multiplicado por el voltaje del transformador 1 viejo. ¿Cuál va a ser el voltaje del transformador 2 viejo? Nos vamos al gráfico. Y el voltaje del transformador 2 viejo será 69. ¿Listo? Entonces reemplazamos 69 sobre el voltaje del transformador 1 nuevo. ¿Cuál es el voltaje del transformador 1 nuevo? El valor que sacamos aquí es el que calculamos en el punto número 2, exactamente en el transformador número 2. En este caso, ¿cuánto es? A ver, ¿dónde está? Voltaje base 5 es 15 kilovoltios. Y ahí lo tenemos. De ahí sale, ¿dónde está?
La potencia del transformador 2 nuevo, en este caso va a ser nuestra potencia base, es 20 megavoltios amperes. Sobre la, ¿qué se llama? La potencia del transformador 1 viejo. ¿Cuál es la potencia del transformador 1 viejo? Es el que tenemos aquí en el gráfico, que sería 25. Ahora bien, lo mismo va a aplicar para los otros. Para el positivo, para el negativo, para el neutro. Un ratingo, espérenme, estoy llamando a la puerta. Ya, ahí volví. Ya, entonces calculamos, déjame ver un ratito. A ver, el voltaje base que vamos a utilizar aquí creo que no es 15, si no me equivoco es el que sacamos en el punto número 1, el voltaje base 2 que es 69. Este de acá es el que vamos a usar. El voltaje base 2 sería igual al voltaje base 7, el voltaje 8 y voltaje 4. Entonces no será 15, será 69. Y lo único que vamos a cambiar aquí sería la secuencia. En este caso verificamos la secuencia del transformador número 2. Viene a ser la misma, 10% en el positivo, en el negativo también 10% y en el neutro sería 45%. Entonces reemplazamos y ahí, de ahí salen los valores. Entonces van a ser los mismos resultados que sacamos en el transformador 1. O a ver, verifiquemos. No, no creo. Ya, entonces a ver. Uy, transformador 2. Y a ver, sacan el resultado, a ver con la calculadora cuánto les da para la primera secuencia del transformador número 2. 1,6928. En el transformador número 2. Sí, sí, está bien. Ya, en el negativo, ¿cuánto nos da? Da igual lo mismo, 1,6928. ¿Y en el neutro cuánto te da? ¿O cuánto les da? No, en el negativo sería 0,08, digamos. ¿Así estás seguro? A ver, Claro, se va, digamos, los 69 queda unitario, sería 0,1 por 20 sobre 25, digamos, negativo, ¿no? a ver.
Sí, 0,008. Para el positivo igual te da 0,008 o te da Ah, 1,69. que yo saqué el de arriba, digamos, el que dice X del transformador 2 nuevo, dice el de arriba, ¿no? Sí. No, 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 Ese ahí. este está mal, es 69, aquí me Ah, ya, equivoqué. ya. 69. Pues ahora sí. Entonces Ah, sería 0,08 sería. sí, sí. 0,008 y en el neutro ¿cuánto te sale? Fue un error de typeo ahí en el transformador 2. Me equivoqué yo. Sería 0,36 haría. Ya, imaginario 0,36. Sí. Listo. Ahora pasamos al transformador número 3. Transformador 3. Entonces vamos al transformador número 3, que es este de aquí, y verificamos los datos que tenemos. Tenemos que verificar la secuencia, como les dije, vamos a comenzar con la secuencia positiva. Verificamos cuánto es el valor de la secuencia en el transformador número 3, es la misma que tenemos en el transformador 1, es 10%. Va a ser 10 sobre 100 multiplicado por el voltaje del transformador número 3 viejo. ¿Y cuál es el voltaje del transformador 3 viejo? Es el voltaje que tenemos en el gráfico. En este caso, ¿cuánto es el voltaje? Voltaje 3 es este de aquí. En este caso es 15. Sobre el voltaje del transformador 3 nuevo. ¿Cuál vendría a ser ese valor? Es el que tenemos en el voltaje base 6. En este caso, el transformador 3. En este caso, el voltaje base 6 es 15 kilovoltios. Todo esto elevado al cuadrado, multiplicado por la potencia del transformador 3 nuevo. ¿Y cuál es la potencia del transformador 3 nuevo? Es el que sacamos en el punto número 1, que sería nuestro valor base, que sería 20. Sobre la potencia del transformador 3 viejo. ¿Cuál es la potencia del transformador 3 viejo? Es que tenemos en el gráfico. En este caso es 25 megavoltios amperes. ¿Listo? Ahora tenemos que realizar el mismo procedimiento para las secuencias restantes. Para el negativo y para el neutro. Entonces, como los valores que tenemos aquí son los mismos que en el transformador 1, ya entendemos cuáles son los resultados. Verificamos. 45. Está a 40 le había puesto aquí, pues no con razón. Ya, 45 era aquí. No es pues 40, es 45. Por eso es que salió diferente aquí. 36. Ya. Entonces, verificamos los valores de la secuencia. En el positivo es 10%, en el negativo 10% y en el neutro es 45%. Entonces, lo único que va a cambiar es en el neutro, que va a ser 45%. Entonces, si nos damos cuenta, en el transformador número 3 son los mismos valores reemplazados que tenemos aquí arriba. Entonces, son los mismos resultados. Son los mismos resultados para nuestro transformador número 3. Siempre van a ser así los valores de la potencia del transformador nuevo, digamos, uno 2 o 3 el mismo valor y Sí, también, sí. digamos, la Sí, potencia. la verdad que sí, el ingeniero los da así, los mismos valores repetidos para todos los generadores y transformadores. A veces puede cambiarlo, digamos. Claro, ya, ya. Listo. De ahí se mantiene. Está bien que les pueda dar los mismos resultados, no pasa nada de eso. Lo único que puede cambiar, como les dije, el procedimiento. Listo. Lo único que puede cambiar nomás sería el de dónde salen los valores para los transformadores, nada más. De ahí, si salen los valores lo mismo, no pasa nada, estaría bien. Ahora pasamos al transformador número 3 y el último. Al 4, perdón. Entonces, esto lo vamos a copiar.
Entonces para el transformador número 4 lo mismo, verificamos la secuencia del transformador número 4, que es este de aquí. Para la secuencia positiva es 10%, 10 sobre 100, multiplicado por el voltaje de transformador número 4 viejo. En este caso el voltaje del transformador 4 viejo vendría a ser el que tenemos en el gráfico. Es 69. 69 sobre el voltaje del transformador 4 nuevo. ¿Y cuál es el voltaje del transformador 4 nuevo que sacamos? El que tenemos en el... A ver, vamos a verificar. Es el que tenemos aquí. Es 69 kilovoltios. Todo esto elevado al cuadrado, multiplicado por la potencia del transformador 4 nuevo. ¿Y cuál es la potencia que sacamos? En este caso es la potencia base. ¿Y cuánto es la potencia base? Es 20. Sobre la potencia del transformador 3 viejo. Y esa potencia sale del gráfico, del mismo gráfico. La potencia del transformador 4 viejo vendría a ser 25 megavoltios amperes. Ahora lo mismo para las otras secuencias. Negativo y neutro. Verificamos el valor de la secuencia de los transformadores, el positivo 10, el negativo 10 y en el neutro es el que cambia, que sería 45. Ahora bien, vamos al transformador 2 y vemos que son los mismos resultados reemplazados. Entonces damos a entender que los valores, los resultados para las tres secuencias también son las mismas para el transformador número 4. ¿Listo? Entonces ya terminamos de nuestros generadores y nuestros transformadores. ¿Listo? Ahora tenemos que pasar al cálculo de las líneas. Nos vamos al gráfico y verificamos las longitudes. En este caso podemos ver que la longitud 1 y 2 son de 80 kilómetros, entonces van a ser las mismas. Entonces vamos a aplicar la fórmula donde está. Vamos a copiarlo para no tener que estar haciéndolo todo completo. Aquí está. Entonces la longitud es la misma. L1 será igual a la línea 1. L1 será igual a L2. Ya que las longitudes son las mismas en estos dos. La línea 1 y la línea 2 son de 80 kilómetros. El resultado va a ser lo mismo para los dos. Entonces, la fórmula dice así. X de la línea 1, línea 1, 2. Nuevo, puntos por unidad. La resistencia de longitud multiplicado por el imaginario multiplicado por la longitud sobre la impedancia base 2. En este caso impedancia base 2 porque viene del voltaje base 2 o la impedancia base 2, pasa por el nodo y viene a ser lo mismo en el punto número 4, en el punto número 7 y en el punto número 8. ¿Listo? Entonces, vamos a reemplazar datos. Entonces reemplazamos datos y verificamos cuánto vale la secuencia positiva, la resistencia de longitud en secuencia positiva es 0,4. Entonces, 0,4 ohmios sobre kilómetros multiplicado por el imaginario. Todo esto multiplicado por la longitud. En este caso la longitud de la línea 1 y 2 es 80 kilómetros. 80 sobre la impedancia base, de donde va la impedancia y viene a ser la misma en estos puntos. En este caso sería en el punto 4, 7 y 8. ¿Listo? Entonces, ¿cuánto sería aquí? A ver, ratito. Impedancia. Aquí está. En este caso, en impedancia base 2 será 238,05.
Pero ahora que me doy cuenta, pues es solo en la impedancia base 2. Ahora tengo. Ya, entonces como les decía, la impedancia va a ser la misma porque estamos haciendo de la línea 1 y 2 y como la longitud es 80 kilómetros va a ser la misma. Entonces, si la impedancia va a ser la misma en estos 4 puntos, esa es la que vamos a usar. Entonces, en este caso estoy haciendo de la línea 1 y 2 porque la longitud es la misma. En este caso, la longitud es 80 kilómetros y la impedancia que estoy usando es la impedancia base 2. Ustedes si quieren pueden ponerle impedancia base 7, 4 o 8. Depende de cada uno. ¿Listo? Entonces, ¿dónde está? Positivo. X de la línea 1 y 2. Nuevo. Punto, puntos por unidad será igual. Negativo y neutro. Ahora ya que sacamos de la secuencia positiva, lo mismo tenemos que aplicar para las otras dos secuencias. Negativo y neutro. Y lo único que va a cambiar aquí sería la resistencia de longitud. Verificamos la resistencia de longitud. En la positiva es 0,4 ohmios, en la negativa es 0,4 ohmios y en el neutro es 1,6 ohmios sobre kilómetro. Entonces eso es el que va a cambiar. 1,6 ohmios sobre kilómetro. Sí. ¿Alguien me puede sacar el resultado de esto? De la secuencia positiva. ¿Cuánto le salió en la secuencia positiva para la línea 1 y 2? Voy a buscar mi calculadora. Para la secuencia positiva da 0,134 J. Ya, imaginario. Para el, nega- Está bien. para el negativo también va a ser lo mismo porque es 0,4. Imaginario 0,134 puntos por unidad. Dice J1.6 ahí arriba, pero. ¿Dónde? Ah, ya, perdón. Estás en la negativa. Está bien. En el neutro, ¿cuánto te sale? En el neutro da 0,538. Ya, está bien, puntos por unidad. Ya. Entonces, para el cálculo de las líneas, recuerden la impedancia que vamos a usar. En este caso, vamos al gráfico y tenemos que verificar la línea 1, donde se encuentra, la línea 2, la línea 3 y la línea 4. Entonces, si sacamos la impedancia y si sacamos las impedancias, vemos que la impedancia de la línea 1 y 2 van a ser la misma. Entonces, por eso estamos usando la impedancia base 2. ¿Listo? En este caso es 238,05 ohmios. Y lo único que va a cambiar va a ser la secuencia. Y estamos haciendo de la misma línea porque las distancias son iguales, por si acaso. 80 kilómetros en cada uno. Ahora bien, ya tenemos la línea 1 y línea 2. Ahora tenemos que realizar de las líneas 3 y 4. 3 y 4.
4 puntos por unidad. La resistencia de la longitud multiplicado por el imaginario. Todo eso multiplicado, voy a poner entre paréntesis, multiplicado por la longitud sobre la impedancia base 2. En este caso la impedancia base 2 porque viene desde aquí. Se distribuye estos 4 puntos. Exactamente es por eso. Entonces verificamos, nos vamos a la resistencia de longitud, vemos que para el positivo es 0,4 ohmios sobre el kilómetro, está bien. Y donde va a cambiar es la longitud o distancia, en este caso ya no es 80, es 100 kilómetros. Sobre la impedancia base, ya habíamos dicho que la impedancia base que estamos usando es la 2, porque esa se distribuye a los 4 puntos, a los 3 puntos restantes. En este caso es 238,05. Lo mismo para las otras dos secuencias. Dos, en este caso va a ser 3. ¿Alguien puede sacar el resultado de eso? Para la secuencia positiva, negativa y neutra de este. Este es para la línea 3 y la línea 4 correspondiente. Ya, la positiva 0,168. ¿Listo? Entonces para el negativo también va a ser el mismo resultado porque es igual 0,4. ¿Y para el neutro cuánto te da? Ay, perdón, el neutro me olvidé, 1,6, perdón. Aquí me olvidé cambiarlo. Sí, sí. 1,6. ¿Listo? ¿Cuánto te da el neutro? 0,672. Listo, muchas gracias. Y hasta ahí terminamos el cálculo. ¿Me escribió? Ya, y hasta ahí entonces terminamos el cálculo de las líneas, los generadores y los transformadores, sus puntos por unidad. ¿Listo? Ahora tenemos que realizar nuestro circuito equivalente. Para ello necesitamos, ¿cómo se dice? Comenzar desde la secuencia positiva, de ahí sigue la secuencia negativa y de ahí la neutra. ¿Listo? Hasta ahí todos tienen que hacerlo igual. Una vez que terminen la secuencia neutra, ya de ahí viene el enunciado que les pone el ingeniero en el examen. Para distribuir la fila. Los impares van a ser un monofásico a tierra y los pares van a ser un bifásico a tierra y así. Pero hoy vamos a hacer los dos tipos. ¿Listo? Entonces comenzamos con la secuencia positiva. Nos vamos al gráfico. Está nuestro generador. Vamos a copiar esto. Está nuestro generador. Podemos verlo en pantalla. Está el generador. Está el punto 1. Del punto 1 sigue. Está nuestro transformador 1. X de transformador 1. En secuencia positiva porque estamos comenzando con la secuencia positiva. ¿Recuerden? De ahí sigue hasta el punto número 2. De ahí del punto 2 sigue y está nuestra línea número 1. Y desde esa línea número 1 sigue, tiene una distancia y llega hasta el punto número 3, que sería el nodo. Ese nodo que está dividiendo, que conecta a los otros puntos. ¿Listo? De ese mismo nodo sigue, está la línea número 2. De la línea número 2 pasa, está el punto número 4. Este punto número 4. Del punto número 4 llega hasta el transformador número 2. Del transformador número 2 sigue hasta el punto número 5 y desde el punto número 5 sigue una distancia y está el generador número 2. Ahora, desde ese mismo nodo, del mismo nodo del punto número 3, el nodo 3, sigue, o sea, baja y está la línea número 3 en secuencia positiva. De esa línea número 3 recorre una distancia y está el punto número 7. De ese punto número 7 está el transformador 3 y del transformador 3 sigue y está hasta encontrarse con el punto número 6. Y del punto número 6 está el generador número 3. Volvemos al nodo y del nodo también en el lado derecho está la línea número 4. De esa línea número 4 recorre una distancia, está el punto número 8, sigue hasta encontrarse con el transformador número 4. El transformador número 4 sigue hasta llegar al punto número 9, donde se encuentra nuestro cortocircuito correspondiente. Sigue y está el generador número 4. Hasta ahí estamos bien.
¿Listo? Ahora bien, una vez que tengan todo esto graficado, ustedes ven dónde quieren conectar su puesta a tierra. Recuerden que todos tienen que estar conectados a un mismo puesto a tierra. En este caso, del generador uno moví un cable, todos en un mismo cable, lo tienen que graficar. Y en ese mismo cable donde finalice va a estar su puesta a tierra. ¿Listo? Ahora yo para más comodidad, ustedes si quieren pueden moverlo o acomodarlo. En este caso yo lo acomodé. Si se dan cuenta, el nodo lo puse aquí en el lado izquierdo. Eh, Este mismo nodo lo trasladé y lo moví simplemente los cables. El nodo queda aquí, está el cable, así como lo están viendo aquí. Está el punto número 3, que sería este nodo, que une todos los generadores, los transformadores y las líneas correspondientes. Esto se puede hacer. Ustedes pueden jugar con los cables tanto como ustedes quieran. No va a pasar nada. Pero no se olviden, por favor, su punto a tierra. Entonces está el nodo que conecta a todos los generadores, transformadores y líneas correspondientes. Comenzamos con la línea 1 del nodo. Llega a la línea 1, está el punto número 2, está el transformador 1, está el punto número 1 y llega el generador 1. Lo mismo con la línea 2, la línea 3 y la línea 4. Y en el punto número 9, no se olviden, está el cortocircuito. Entonces, esto nos va a quedar en serie, el línea 2, transformador 2 y el generador 2 nos va a quedar en serie, la línea número 3, transformador 3, el generador 3 nos va a quedar en serie, la línea número 4 y el transformador 4 nos van a quedar en serie. No lo podemos tomar el generador 4 porque está justamente en el punto número 9 se encuentra el cortocircuito. Si quieren hacen esto o si no también lo pueden dejar así y simplemente ustedes lo tienen que marcar. ¿Dónde está? Ustedes lo marcan ahí. Ustedes lo marcan ahí. Esto ZA, ZB, ZC, ZD. Yo para más comodidad lo moví. Pero si ustedes quieren pueden hacerlo aquí mismo. No hay problema eso. Entonces como me va a quedar en serie, vamos a decir ZA será igual a X de la línea 1. X de la línea X de la línea 1 más X del transformador 1 más X del generador 1. Todo esto es en secuencia positiva. Entonces, nos dice, como estamos usando los valores positivos, solo eso vamos a usar. En este caso, X de la línea 1, vamos a las líneas. La línea 1 aquí está, en secuencia positiva vale imaginario 0,134. Imaginario 0,134 más X del transformador 1, nos vamos a los transformadores. Y el transformador 1 en secuencia positiva es imaginario 0,08. Imaginario 0,08 más X del generador 1 en secuencia positiva. Nos vamos al generador 1 y vale, ¿cuánto es? Imaginario 0,2. ¿Cuánto le da la calculadora a eso? 0,414 J. Imaginario 0,400. 414. Listo. Puntos por unidad. Ya tenemos el ZA, ahora vamos a sacar el ZB. ZB, ZC. A, B, C, D. ZD. Listo. Ahora el ZB, ¿cuáles son? El X de la línea 2. X de la línea 2 más el X del transformador 2. Transformador 2 más el X del generador número 2. Todos estos en secuencia positiva. ¿Cuánto vale la línea número 2? La línea número 2, vamos a las líneas. La línea número 2 en secuencia positiva vale imaginario 0,134. 134 más el X del transformador número 2. Nos vamos a los transformadores. El transformador 2 en secuencia positiva dice que vale imaginario 0,08. 0,8.
0,8. Más X del generador 2. Nos vamos al generador número 2. Entonces, como no sacamos valores nuevos ni viejos, los valores de voltaje y la potencia se repiten, habíamos dicho que los resultados van a ser los mismos para los tres generadores restantes. Entonces, en el generador 2 va a ser imaginario 0,2, en secuencia positiva. ¿Cuánto les da esto? Parece que son los mismos valores que aquí arriba, entonces es imaginario. Entonces ese va a ser el valor. Ahora en el ZC, lo mismo. Va a ser X de la línea 3 más X del transformador 3 más X del generador número 3. Entonces buscamos los datos, todos recuerden que estamos realizando solo los datos en secuencia positiva, calculando solo en secuencia positiva. Entonces vamos a la línea número 3 y en la línea número 3 en secuencia positiva nos dice que es imaginario 0,168. Imaginario 0,168 más X del transformador 3. El transformador 3 es en secuencia positiva imaginario 0,08. Más el X del generador 3. ¿Cuánto vale el generador 3? Es imaginario 0,2. ¿Cuánto sale esto? ¿Alguien puede sacar el resultado? Imaginario 0,448. Listo, gracias. Puntos por unidad. Ahora pasamos al ZD y el último. Nos va a quedar X de la línea 4 más el X del transformador 4. Todo esto en secuencia positiva. Entonces pasamos a las líneas y buscamos la línea 4. En secuencia positiva es imaginario 0,168. 168 más el X del transformador 4. Nuestro transformador número 4 es imaginario 0,08. ¿Cuánto sale esto? 0,176. Ya nos va a dar imaginario 0,176 puntos por unidad. Entonces esto nos va a quedar como uno solo, ZA, nos va a quedar el ZB, ZC y el ZD como uno solo. Entonces lo reducimos y nos va a quedar en paralelo. Nos va a quedar el ZA, ZB y ZC como en paralelo. No podemos tomar el ZD. Entonces nos va a quedar en paralelo, aplicamos la fórmula. Paralelo. 0,248 dado el ZD. A ver. No, a ver. Ah, sí, sí. A ver, espera un ratito. 0,8. 0,013 me da a mí. El ZD es 0,668 más 0,08. ¿No? 0, ¿cuánto dijiste? Ese valor de ahí. X de la línea 4, a ver. 0,168. Y el Ya. X de transformador 4, a ver. Vamos al transformador 4 es imaginario 0,08. Sí, eso da 0,248. 0,248. Bueno, a ver. 0,248. Ya. Entonces aplican la fórmula en paralelo. Usted ya lo sabe, no sé si lo quieren que lo haga. Es 1 sobre R, pero en realidad nos va a quedar así. ¿Cómo era? Le vamos a poner que esto es ZE. Eso será igual a ZA, ZA por ZB por ZC sobre la sumatoria de ZB, ZC
más ZA ZC más ZA ZB. Ya esto sale de la fórmula nomás de paralelo. En este caso va a ser 1 sobre ZA más 1 sobre ZB más 1 sobre ZC. Listo, entonces ustedes sacan máximo común divisor, nos va a quedar en ZA, ZB y ZC. Entonces comenzamos con el ZA, tenemos el ZA, se multiplica por todo esto, como tenemos ZA no se lo toma en cuenta y va a ser ZB multiplicado por ZC. El primero, lo mismo con el ZB, tenemos ZB, va a ser solo ZA más, multiplicado por ZC, más, pasamos al ZC, tenemos el ZC, va a ser ZA por ZB. Una vez que tengamos todo esto, directamente tenemos que despejar el R y por eso nos va a quedar así en la fórmula de paralelo. Entonces con todos esos datos ya directamente tenemos que reemplazar valores. Esto nos va a quedar ZA, ¿cuánto habíamos dicho? Imaginario 0,400. Imaginario 0,414 multiplicado por imaginario 0,414 multiplicado por el imaginario de ZC que es 0,448 sobre la multiplicación ZB, ¿cuánto es? Imaginario 0,414 por ZC que es imaginario 0,448 más el ZE que es imaginario 0,414 por el ZC que es imaginario 0,448 más el ZA que es imaginario 0,414 por el ZB que es imaginario 0,414. Ya. ¿Alguien puede sacar el resultado de esto? Del ZE. Imaginario 0,142. 142 puntos por unidad. Entonces esto va a quedar reducido y no va a quedar uno solo. ¿Listo? Entonces yo lo moví para el lado izquierdo, está acá mi cortocircuito y acá está el generador número 4. Esto nos va a quedar en serie. Entonces, ¿dónde está? ZF es igual a ZD más ZE. Entonces reemplazamos cuánto vale el ZD. Vale imaginario 0,248 más el ZE que es imaginario 0,142. ¿Cuánto sale esto? Por el ZF esto está en serie. No se olviden igual el cortocircuito y su punto a tierra. 0,39. 0,39 puntos por unidad. Entonces esto queda reducido, nos va a quedar el ZF y el X del generador 4 y esto nos va a quedar en paralelo. Y este va a ser el resultado final para nuestra secuencia positiva. ¿Listo? Esto queda reducido en uno solo, nos va a quedar en serie el ZE con el ZD. Una vez que sacamos el resultado de esto, no se olviden poner el cortocircuito, el punto a tierra, reducimos esto y esto nos va a quedar en paralelo. Nos va a quedar que la secuencia positiva va a ser ZF multiplicado por X del generador 4 en secuencia positiva. Sobre el ZF más el X del generador 4 en secuencia positiva. Entonces, ¿cuánto vale el ZF? Imaginario 0,39 multiplicado por el X del generador número 4. Vamos al generador número 4. ¿Cuánto vale el generador número 4 en secuencia positiva? Imaginario 0,2. 0,2 sobre los mismos que está ahí arriba en el numerador, solo que abajo se suma.
¿Cuánto les da de resultado la secuencia positiva? Este es el resultado final de la secuencia positiva. Imaginario 0,132. Entonces este vendría a ser el valor de nuestra secuencia positiva final. Lo reducen y nos va a quedar en un solo cable. ¿Listo? Nos va a quedar la secuencia positiva, su punto tierra y el cortocircuito y ahí acaba la secuencia positiva. Ahora bien, les había dicho igual en anteriores ejercicios que no es necesario copiar todo lo gráfico. Si ustedes gustan, solo copien, solo para la secuencia negativa, solo copian la fórmula. En este caso eso es lo que yo voy a hacer. Copiamos esto y copiamos esto. Secuencia negativa. No es necesario para la secuencia negativa copiar los gráficos. Listo. Ahora bien, seguimos. Entonces, x de la línea 1, vamos a la línea 1, pero ahora solo vamos a utilizar valores negativos, de la secuencia negativa. Entonces es x de la línea 1, vamos a la línea 1, vamos a la línea 1 y en secuencia negativa nos da imaginario 0,134. Imaginario 0,134 más el x del transformador 1, nos vamos a los transformadores. El transformador 1 en secuencia negativa es imaginario 0,08. Más el x del generador 1 en secuencia negativa. Vamos a los generadores. En secuencia negativa el generador 1 es imaginario 0,5. Entonces será igual. ¿Cuánto sale esto? El ZA. Me da imaginario 0,714. Para el ZB, vamos a buscar el ZB, el X de la línea 2. La línea 2 en secuencia negativa es imaginario 0,134. Más el X del transformador 2. Nos vamos al transformador número 2. En secuencia negativa es imaginario 0,08. Más el X del generador número 2. Generador número 2 en secuencia negativa es imaginario 0,5. Y nos va a dar el mismo resultado de arriba, es imaginario 0,714. ¿Cuánto nos va a dar el ZC? X de la línea 3, nos vamos a buscar la línea 3 en secuencia negativa, es imaginario 0,168. Más el X del transformador 3. En secuencia negativa es imaginario 0,08. Más el X del generador número 3. En secuencia negativa es imaginario 0,5. ¿Cuánto les da esto? Sale imaginario 0,748. Ahora nos falta el ZD.
buscamos x de la línea número 4 en secuencia negativa, es imaginario 0,168. Más x de transformador 4 en secuencia negativa, nos da imaginario 0,08. Esto nos da como resultado 0,248. Listo. Entonces, una vez reducido esto, nos va a quedar en paralelo ZA multiplicado por ZB por ZC. Reemplazamos datos. Nos da imaginario 0,714 multiplicado por el ZB, que es imaginario 0,714 multiplicado por el ZC, que es imaginario 0,748 sobre ZB multiplicado por ZC. ZB es imaginario 0,714 multiplicado por el imaginario de 0,748 más el ZA, que es imaginario de 0,714 por el ZC, que es imaginario 0,748 más el ZA, que es imaginario 0,714 multiplicado por el ZB, que es imaginario 0,714. Ahora vamos a sacar con la calculadora cuánto nos da el ZE. Imaginario 0,242. Imaginario 0,242. Sí. Listo. Ahora nos va a quedar nos va a quedar una vez reducido esto en serie. Entonces nos dice que es el ZD más el ZE. ZD vemos que es imaginario 0,248 más el ZE, que es imaginario 0,242. ¿Cuánto da esto? Imaginario 0,49. Puntos por unidad. Una vez reducido lo que está en serie, nos va a volver a quedar nuevamente en paralelo y este va a ser nuestro resultado final de nuestra secuencia negativa. Entonces reemplazamos. ¿Cuánto vale el ZF? Habíamos dicho que sacamos que vale imaginario 0,49 multiplicado por el X del generador 4. Volvemos y buscamos el generador 4. En secuencia negativa nos dice que vale imaginario 0,5. Imaginario 0,5. Y abajo viene a ser lo mismo que el numerador, solo que se suma. ¿Cuánto sale esto? ¿Cuánto sale la secuencia negativa? Imaginario 0,247. Entonces este vendría a ser el resultado final de nuestra secuencia negativa. Ahora bien, tenemos que armar otro circuito equivalente para nuestra secuencia neutra. Entonces lo que les había dicho en anteriores ayudantías, si es un generador siempre va a cerrar solo y hacia abajo. Y como este no conecta a los demás, van a estar estos por dentro, así que igual pueden conectar hacia abajo, pero siempre va a conectar solo junto con su respectiva impedancia. Recuerden eso siempre. Va a estar el generador, su punto y su respectiva impedancia siempre. Va a ser el generador 2 con el punto 5, el 4 con el 9, el 3 con el 6 y sus respectivas impedancias. Siempre van a cerrar los generadores solos hacia abajo. Entonces realizamos el circuito equivalente para la secuencia neutra. Como les había dicho, el punto número 1 está el generador 1, cierra hacia abajo solo con su respectiva impedancia. Lo mismo el generador número 2. Está el punto 5, está el generador número 2 junto con su respectiva impedancia y ambos cierran hacia abajo solos. Entonces vemos que por el generador número 1 sigue el cable hasta encontrarse con el transformador número 1. Del transformador número 1 pasa el punto 2 hasta que llega a la línea número 1. Hasta encontrarse con el punto número 3, que les había dicho que es el nodo que conecta todo el ejercicio completo. ¿Listo? De ese punto número 3 está la línea número 2, está el punto 4, y del punto 4 está el transformador 2. Y ese transformador 2 va hasta donde está el generador y la impedancia correspondiente. Entonces, de ese punto número 3 tenemos una línea 3, una línea 4 y los generadores correspondientes junto con sus transformadores. ¿Listo? Entonces, están las dos líneas, la línea número 3, la línea número 4. Pasa en el punto 7, pasa en el punto número 8 y está el transformador 3 y el transformador 4.
¿Listo? Pero yo no puedo graficar aquí en este punto mi generador, porque los generadores siempre van a cerrar solos hacia abajo. Entonces, en el mismo cable van a abrir un solo nodo, o sea, un solo nodo cable, y va a estar desde el punto número 6, como les había dicho, está el punto 6 y el generador 3 y su impedancia. El generador número 4, su impedancia y el punto número 9. Entonces van a cerrar solos hacia abajo. Va a ser desde el punto número 6, está el generador 3 y cierra con su impedancia 3 hasta llegar al cable. Y lo mismo con el generador número 4. Y en este punto justamente se encuentra mi cortocircuito en el punto número 9. Viene el punto número 9, está el generador 4 y su respectiva impedancia y cierra hacia abajo, si se dan cuenta. Y eso es todo mi circuito equivalente para la secuencia neutra. Entonces, una vez que yo tenga realizado mi circuito equivalente para la secuencia neutra, ¿qué es lo que tengo que hacer? Verificar dónde se encuentra mi cortocircuito, porque donde se encuentra mi cortocircuito es con lo que yo voy a trabajar. En este caso, el cortocircuito se encuentra en el punto número 9. Entonces, solo con esto voy a trabajar, con este cable. Lo demás lo descarto, ya no me sirve de nada, pero igual tengo que realizarlo. Entonces, como se encuentra en el punto número 9, lo vuelvo a graficar y tiene que estar con su punto a tierra. Está el cortocircuito, está el generador número 4 y está la impedancia. Pero esta impedancia no la puedo trabajar así como está. Tengo que transformarlo en imaginario. Para eso aplico la fórmula de Z, que es 3 imaginario multiplicado por el Z4, que va a ser mi impedancia, sobre la impedancia, eh, no sería base 1, en este caso sería la impedancia base 9, porque vamos a trabajar donde se encuentra el cortocircuito. ¿Listo? A ver un ratito. Ya voy. Van a disculpar. Como les decía, esta va a ser la fórmula para transformar la impedancia en imaginario, por así decirlo. Listo, para que podamos trabajar la resistencia. Entonces va a ser Z, va a ser igual a la 3 imaginario multiplicado por donde se encuentra la impedancia sobre donde se encuentre mi cortocircuito. En este caso se encuentra en el punto 9. Entonces vamos a utilizar la impedancia base 9 porque aquí se encuentra mi cortocircuito. Entonces reemplazamos 3 imaginario multiplicado por la impedancia. ¿Cuánto es la impedancia? En el gráfico es 5 ohmios. Está. En este caso aquí la impedancia habíamos dicho que es 5 ohmios. 5 ohmios. Sobre donde se encuentre la impedancia. ¿Dónde está? La impedancia base 9 dice que vale 11,25 ohmios. En este caso la impedancia base 9 es 11,25 ohmios. ¿Cuánto sale esto? ¿Alguno puede sacarlo? Imaginario 1.333. Ya. Entonces nos va a quedar, este es el resultado de transformarlo a la impedancia a resistencia. Entonces nos va a quedar en imaginario. Ahora sí podemos trabajarlo esto. Ahora lo transformamos en resistencia y esto va a quedar en serie. Y este va a ser el resultado final para nuestra secuencia neutra. Entonces va a ser la secuencia neutra va a ser igual al X del generador 4, su valor del X del generador 4 en neutro, más el Z, que es la impedancia que la transforma en resistencia o en imaginario. Vamos a buscar el generador 4. Aquí está. En secuencia neutra nos dice que vale imaginario 1,08. 1,08 más el resultado que acabamos de sacar, que va a ser imaginario 1,333. ¿Cuánto sale esto? Imaginario 2,413. Por unidad. Puntos por unidad directamente ahí. Entonces, este es el resultado final para nuestra secuencia neutra. Hasta aquí todo lo que hemos visto es lo que tienen que hacer en el examen, porque ya de aquí es dependiendo de las órdenes del ingeniero que van a hacerlo por fila. Vamos a copiarlo.
Este monofásico a tierra y bifásico. Ahora bien, en el examen les va a poner inciso A, inciso B, pares, impares, puede ser los pares hagan el monofásico a tierra. Lo que ustedes tienen que hacer es realizar un circuito equivalente que va a constar de su generador y van a estar las tres secuencias en serie y tienen que poner que la corriente va a reloj. ¿Listo? Va a estar el generador va a valer 3E y va a ser igual a 1 imaginario y usted tiene que poner el valor de las tres secuencias. Ahorita vamos a copiar la secuencia. 3 por 1 imaginario, ya, está bien. Ya. Vamos a copiar los valores de la secuencia. Imaginario 0,132. En la secuencia positiva, en el negativo nos da imaginario 0,247. 247. Y en el neutro nos dio imaginario 2,413. 2,413. A ver, verifiquemos. Imaginario 0,247. Imaginario 0,132. Listo. Entonces, realiza su circuito equivalente. Está el generador que vale E igual a 1 imaginario y las tres secuencias en serie. Y marcando que está yendo a corriente. En horario reloj, perdón. ¿Listo? Entonces, ponemos corriente de cortocircuito, valores por unidad. Entonces va a ser esto, la corriente de cortocircuito. Esto, si no me equivoco, es el monofásico. Va a ser igual a 3 por el E sobre la sumatoria de las tres secuencias. Entonces va a ser 3 por E. Reemplazamos el valor de la E, que es 1 imaginario, sobre la sumatoria de las tres secuencias. Entonces va a ser, en mi secuencia positiva será imaginario 0,132. Más la secuencia negativa. ¿Cuánto vale la secuencia negativa? Imaginario 0,247. Más la neutra, que es imaginario 0,2,413. 2,413, perdón. Y ya tengo mis valores de mis tres secuencias. ¿Alguien puede sacar el resultado de eso, por favor? A ver, voy a sacar yo. Esto me sale. Me da. ¿Dónde está? 1,227 me da. La corriente de cortocircuito de monofásico me da esto. Entonces, una vez que realice la corriente del monofásico, tengo que encontrar la corriente de cortocircuito real. Esto me indica que tengo que encontrar dónde se encuentra mi cortocircuito. Yo verifico en el gráfico dónde se encuentra el cortocircuito y vemos que se encuentra en el punto 9. Para eso tengo que aplicar la fórmula de potencia. Va a ser la potencia base, será igual a la raíz de 3 multiplicado por la corriente base donde se encuentre mi cortocircuito. En este caso va a ser corriente base 9 multiplicado por el voltaje 9 donde se encuentre el cortocircuito. ¿Listo? Entonces, vamos a despejar. ¿Listo? Entonces, ¿cuánto vale nuestra potencia base? Despejamos la corriente y todo, solo la corriente tiene que quedar. Despejamos la corriente y nos va a quedar la potencia base sobre la raíz de 3 multiplicado por el voltaje base 9, que es donde está la corriente. Entonces, reemplazamos cuánto vale la potencia base. Vamos a la página 1 y la potencia base dice que vale 20 megavoltios amperes. 20 por 10 a la 6 para hacer desaparecer el mega sobre el voltaje base 9. Vamos al cálculo de las tensiones base. Ahí está el voltaje base 9. Está en el transformador 4, que es el voltaje base 9 es 15 kilovoltios.
15 kilovoltios. A ver, vamos a ver cuánto sale esto. Voltaje base 9. Disculpa, esa corriente de cortocircuito que le llamaste 1,227, a mí me sale otro valor. ¿Cuánto te salió? No sé, 1, lo, sa- 1,074 me sale. lo saqué a lo rápido yo con esta calculadora. Dale, dale, está bien entonces. Vamos a poner el resultado que sacaste. ¿Cuánto te sale? 1,074. 0,74. Listo. Ya, eso entonces te queda. Este entonces es el valor. Entonces pasamos a la corriente de cortocircuito real, que es donde se encuentra el cortocircuito. Por eso es corriente base 9 y el voltaje base 9. Siempre se ocupa donde esté el cortocircuito. Lo único que se mantiene es la potencia base. ¿Cuánto sale la corriente de cortocircuito? 769,8. Entonces esta va a ser la corriente de cortocircuito real de nuestro ejercicio. Ahí es donde se encuentra la corriente del cortocircuito, donde se encuentra el cortocircuito para ser exacto. Ahora tenemos que sacar la corriente del cortocircuito real, o sea, junto con el monofásico más, con la corriente que sacamos del monofásico y la corriente del cortocircuito. Esta viene a ser la fórmula de la corriente de cortocircuito del monofásico multiplicado por donde se encuentra la corriente base, que es en el punto número 9, como vimos. Punto número 9. Entonces reemplazamos. Ya. La corriente de cortocircuito con el monofásico nos da 1,074 multiplicado por la corriente base 9, que es donde se encuentra el cortocircuito. Es 769.8 amperes. ¿Cuánto te sale de resultado? ¿O cuánto sale esto? 826,765 Amperes. amperios. Amperes. Y este es el resultado final del ejercicio. Para una fila. Ahora bien, este es el inciso para una fila. Si les pide monofásico, tienen que resolverlo con esta fórmula. Solo con esta fórmula. Solo les va a pedir o esto o les va a pedir el bifásico, que es el que tiene que estar en paralelo. Y tiene que estar las tres secuencias. Y esto va a estar en paralelo. ¿Listo? Ahora vamos a copiar esto de acá. Hicimos el monofásico a tierra. Ahora tenemos que hacer el bifásico a tierra. La verdad aquí es reemplazar largo, pero todavía no tenemos mucho tiempo. A ver, vamos a hacerlo rápido. ¿O no quiere que lo dejemos ahí? Porque esto es solo reemplazar datos. Tenemos que reemplazar los datos de la secuencia y esta matriz viene a ser lo mismo. Es algo que se tiene que hacer tal y como está. Y los valores de A. Ahí nomás está bien. Bueno, voy a darle una explicación de esto rápido y ahí lo dejamos. Usted tiene que armar su circuito. Si les dice un circuito bifásico a tierra el ingeniero, tiene que contar su generador, que va a ser E igual a 1 multiplicado por el imaginario, y tiene que estar las tres secuencias en paralelo. ¿Listo? Arman su circuito equivalente y tienen que utilizar esta fórmula, que va a ser la corriente 1 o I1, va a ser igual a E sobre la secuencia positiva más la secuencia negativa multiplicado por la secuencia neutra sobre la secuencia negativa más la secuencia neutra. Y lo mismo aplica a todo esto. Ahora, los resultados normalmente en el I2 y en el I sub 0 siempre les da negativo. Y para volverlos positivos tienen que llevarlo a ángulo. Y una vez que los lleven a ángulo les va a quedar el mismo resultado, pero a 180 grados. No se van a olvidar de eso. Una vez que les queda 180 grados, arman la matriz. Esta matriz la copia tal y como está. Y los valores de A. Si A está elevado a 1, va a ser 1 multiplicado por 120 grados. Y si A está elevado al cuadrado, va a ser 1 multiplicado por 240 grados. Ahora bien, lo mismo aplican para esta fórmula. Va a ser el I sub A, va a ser I sub 1 más I sub 2 más I sub 0. Y ustedes simplemente tienen que reemplazar. Este resultado del I sub A siempre les va a dar 0,0001. ¿Ya? Ustedes tienen que poner que esto es igual a 0. Porque básicamente es solo 0. No vale nada, va a ser igual a 0. ¿Listo? En el I sub B, como les había dicho en anteriores auxiliaturas, siempre que saquen estos dos resultados, el I sub B y el I sub C, traten de sacarlo el primer resultado en imaginario y de ahí recién lo transforman en el ángulo, el resultado final, que es el que van a ocupar. ¿Listo? Y para resolver, o sea, para calcularlo para hacerlo con la calculadora, tienen que comenzar con los de la derecha y de último añade el I sub 0, o sea, lo suman el I sub 0. Siempre comiencen con los dos de la derecha.
Y de último, sumen el i sub 0 para que les quede bien el resultado, para ser exacto. Y ahí nomás eso es todo, hasta aquí termina. De ahí ocupan la corriente que sacaron del cortocircuito en el monofásico o pueden sacarlo igual si les pide el ingeniero y ahí termina el ejercicio. Posi, posi. Hasta ahí nomás queda el ejercicio. Si no entendieron algo, se los puedo repetir. Recuerden, hasta la secuencia neutra, todos tienen que realizarlo tal y como está. Lo único que va a cambiar va a ser si les dice el ingeniero monofásico a tierra o bifásico a tierra. Una vez que saquen el I sub A, I sub B y el I sub C en el bifásico a tierra, ustedes tienen que aplicar la fórmula de la potencia para hallar dónde se encuentra el cortocircuito. Por si acaso, para sacar este I sub B4, en este caso sería la corriente del pase 9 para nosotros, tienen que aplicar la fórmula de potencia, esta fórmula de aquí. Esta misma fórmula de aquí. Aplican esta fórmula. Uy, tiene que estar dentro del cuadrado. Ya. Aplican la fórmula de potencia, en este caso el cortocircuito en el ejercicio se encontraba en el punto 9, aplican la potencia y lo que tienen que encontrar es la corriente del cortocircuito. En este caso la corriente se encuentra en el punto 9. ¿Listo? Hallan la corriente donde se encuentra el cortocircuito y tenemos que hallar la corriente de cortocircuito real. Con los tres que sacamos. ¿Listo? No se van a olvidar con los tres que sacamos. Multiplicado por la corriente donde se encuentra el cortocircuito. Y ese va a ser su resultado. Por favor, no se olviden aquí en el I sub A, en el I sub B y en el I sub C. Primero sacarlo en imaginario. Y el resultado que van a utilizar es la coordenada, o sea, en grado. Este es el resultado que van a utilizar. Y ahí terminaría el ejercicio. ¿Tienen alguna duda o consulta del ejercicio que no hayan entendido? Se los puedo repetir. Esa parte 5 donde dijiste que sale negativo los valores de las corrientes en la ¿En, fase bifásica. en cuál? ¿En cuál? ¿Aquí? ¿Aquí? Ajá, ajá, esos dos valores van a salir siempre negativos, ¿viste, no? Sí, 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 casi siempre sale negativo. No, es muy raro que no salga negativo, pero sí o sí sale negativo esto. Y tú lo tienes que transformar en coordenadas y te va a salir a 180 grados. Para que se vuelva positivo, obviamente. Ya, ya, perfecto. Y eso es todo el ejercicio completo. ¿Tienen alguna duda o consulta más? La clase la voy a subir al Classroom en un rato. Ya, voy a dejar de